nuestro objetivo es estudiar la ley fuerte de los grandes números. Para esto vamos a considerar una sucesión de variables aleatorias y vamos a definir la variable aleatoria S sub n como la suma desde k igual a 1 hasta n de estas variables aleatorias. Una de las preguntas muy importantes en la teoría de probabilidad es saber cómo es el comportamiento de esta variable aleatoria cuando n tiende a infinito. El significado de esta variable aleatoria va a depender del contexto en el que se esté usando. Por ejemplo, si estás jugando una serie de juegos y cada variable x sub j para j mayor o igual que 1 representa la victoria o la derrota en el juego j, entonces Sn es el total de victorias o derrotas después de que has jugado n veces. Para ser más precisos, comenzaremos estudiando el comportamiento de esta variable aleatoria, estudiando la media aritmética, es decir, aquella variable aleatoria que se define como S sub n entre n. Y queremos encontrar el comportamiento de la media aritmética cuando n tiende a infinito. El resultado que vamos a presentar se conoce como la ley débil de los grandes números. El enunciado de esta ley dice lo siguiente. Si tenemos una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, donde su media en común la vamos a denotar con la letra mu, entonces la media aritmética converge en probabilidad a mu. Para probar este resultado, vamos a agregar la condición de que la varianza de cada una de estas variables aleatorias es finita. El resultado original es cierto, pero la demostración sin esta condición es más complicada. Para la demostración, primero recordaremos que el valor esperado de la media aritmética es igual a mu, claro, bajo estas condiciones, y que su varianza es igual a sigma cuadrada entre n, donde estamos denotando la varianza de cada una de estas variables aleatorias como sigma cuadrado. La prueba es directa usando la desigualdad de Markov. Entonces, para cualquier epsilon mayor que 0, esta probabilidad es menor o igual que 1 entre epsilon al cuadrado por este valor esperado. Pero esta es justamente la definición de la varianza de la media aritmética, que es igual a sigma cuadrada entre n. Por lo tanto, tenemos que esta probabilidad es menor o igual que este número de aquí. Entonces, al ser esta probabilidad positiva y calculando el límite cuando n tiende a infinito, entonces esto es menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de esto de aquí, que es igual a 0. Por lo tanto, esta probabilidad cuando n tiende a infinito es 0, y eso significa que esta variable aleatoria converge en probabilidad a esta otra. La interpretación de este resultado es la siguiente. Considera los conjuntos A sub n igual a los omegas en el espacio muestral, tal que la media aritmética menos mu en valor absoluto es menor que epsilon, para cualquier epsilon dado. Entonces, como la media aritmética converge en probabilidad a mu, podemos concluir que el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de an es igual a 1. Entonces, por la definición del límite, dado delta mayor que 0, sabemos que existe un n sub 0, que es una constante que depende tanto de epsilon como delta, tal que el valor absoluto de la probabilidad de an menos 1 es menor que delta, para todo n mayor o igual que n sub 0. Esto es lo mismo que decir que 1 menos delta es menor o igual que la probabilidad de a sub n. Y esta, como es una probabilidad, es menor o igual que 1. Entonces, fíjense cómo, si n es lo suficientemente grande, esto quiere decir que con una probabilidad muy alta, la media aritmética es mayor o igual que mu menos epsilon y menor o igual que epsilon más mu. Y esto va a ser cierto siempre y cuando se satisfaga lo siguiente. Punto número 1, que ejecutemos el mismo experimento arbitrariamente y varias veces. Punto número 2, los resultados no pueden depender unos de otros. Ahora sí, ¿y por qué se llama ley débil de los grandes números? Recordemos que el resultado nos dice que la media aritmética converge a mu en probabilidad.
Así que si nosotros pudiéramos obtener este resultado con una convergencia menos restrictiva o, en otras palabras, más fuerte, que sería alguna de estas que están aquí, entonces la ley, en vez de ser débil, se llamaría fuerte. Y exactamente lo que nos dice la ley fuerte de los grandes números. La ley fuerte de los grandes números dice que la media aritmética converge a la media de las variables aleatorias de la sucesión en convergencia casi segura. Para demostrar la ley fuerte de los grandes números, vamos a suponer que esta esperanza es finita. Denotaremos la varianza común de estas variables aleatorias como sigma cuadrada. Y entonces, como vamos a usar esta esperanza, observemos que esta suma se puede escribir de esta forma. Ahora lo que haremos es calcular la esperanza de esta suma y por lo tanto calcular la esperanza de todos los términos que se encuentran de este lado de la igualdad. Usando las propiedades de linealidad de la esperanza y que cada una de las variables aleatorias de la sucesión son independientes, tenemos la siguiente igualdad. Ya que hemos obtenido esta expresión, podemos utilizar la desigualdad de Chebyshev para obtener la siguiente expresión. Ahora, si hacemos tender n hasta infinito en esta expresión, obtenemos que la probabilidad de 1 entre n de la suma desde i igual a 1 hasta n de x i menos mu en valor absoluto mayor que epsilon tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Por lo tanto, la suma desde n igual a 1 hasta infinito de estas probabilidades es finita. Y entonces, por el lema de Borel-Cantelli, podemos concluir que la probabilidad del límite superior de estos conjuntos, cuando n tiende a infinito, es igual a 0. Es decir, hasta ahora hemos probado que la probabilidad de que para infinitos valores que tome n se cumpla que este número sea mayor que epsilon es 0. En otras palabras, esto significa que existe un n en los naturales, tal que a partir de él, para ningún número n se cumple que el valor absoluto de 1 en n de esta suma es mayor que epsilon. Por lo tanto, la probabilidad de que el límite cuando n tiende a infinito de que este número en valor absoluto sea menor o igual que epsilon es igual a 1. Y esto es equivalente a decir que la media aritmética converge a mu casi seguramente.